Buen día para todos los estudiantes del grado 11 del técnico industrial Marco Aurelio Bernal. Hoy para física vamos a ver cantidad de movimiento y vamos a entender muchas cositas sobre los choques. Entonces, para la cantidad de movimiento vamos a tener en cuenta dos variables, la masa y la velocidad. Pero entonces una viene con la otra, no confundir con fuerza. Pero a la par de ella existe otro concepto que se llama impulso. Y eso es como si fuera algo parecido como la tercera ley de Newton de acción y reacción. Cuando yo empujo a una persona, entonces yo a ella le doy cantidad de movimiento porque la estoy impulsando. O sea, yo soy el que la impulso. Y cuando vamos a impulsar un gordito, entonces yo hago bastante impulso y yo me voy hacia atrás. Pero el gordito cogió cantidad de movimiento del impulso que yo le di. Una es opuesta a la otra, hay nada más en las puras direcciones en que ella se ofrece. Esa cantidad de movimiento depende mucho de la velocidad y depende mucho de la masa entre ellas. Entonces aquí estamos viendo cómo en un carrito tiene bastante cantidad de movimiento y eso tiene que ver mucho con las colisiones, mucho con los accidentes, mucho con los choques entre ellos que está pasando. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces él no tiene una velocidad constante, entonces me toca tener en cuenta que a veces me toca hacer ese incremento de esa velocidad que está entre ellas. Entonces, pide, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, pero a veces en esa velocidad armo yo un paréntesis y pongo esa diferencia de velocidades que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces tenemos hoy dos ecuaciones, que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad o masa y entre paréntesis velocidad final menos velocidad inicial. Pero recuerda que si yo tengo la cantidad de movimiento, también tengo el impulso, lo que acabé yo de decir. Pero el impulso viene con otra ecuación que es igual a fuerza por el incremento del tiempo que tanto se demora ella. Y entonces ahí las unidades cambian. O sea, en la cantidad de movimiento sabemos que la masa viene en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundos. Kilogramos, metros sobre segundos. Pilas. No confundir con los newtons, que nada más con un solo cuadradito. Y en cambio, en el impulso viene en newton por segundo. Pero pida, si yo tengo una, ya tengo la otra. ¿No? ¿Qué diferencia es? Pues las unidades y que una va opuesta a la otra en la dirección que va entre ellas. Entonces, vamos a ver si eso es cierto viendo aquí pues en la pizarra. Entonces, por acá nos están diciendo de que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo. Y entonces nosotros vimos ya en clases de dinámica que la fuerza, según Isaac Newton, es igual a masa por aceleración. Y entonces yo puedo de una cogerla a ella y reemplazar en esa ecuación. Es decir, entonces quito la F y entonces pongo esa ecuación pequeñita la que está ahí. Entonces quito esa F y entonces pongo la segunda ley de Newton que ella me habla que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y le agrego el tiempo, que es la que está ahí. Pero nosotros hemos visto que por allá en los movimientos cinemáticos, la aceleración, que es el cambio de velocidad que ejerce una partícula en un determinado tiempo, entonces es igual a la velocidad sobre el tiempo. Entonces hago lo mismo que acabé de hacer con la fuerza. Entonces quito esta A y pongo estos dos valores. O sea que, ya entendí. O sea que el impulso es igual a esa masa que estaba por acá escrita, esa aceleración que ya no la escribo, sino que es igual a velocidad sobre el tiempo, pero al final me hablaban de otro tiempito, que era este que está aquí, y entonces yo lo escribo. Pero ¿por qué se repite tiempo arriba y abajo? Bueno, entonces listo, entonces los elimino, y entonces me está dando de que el impulso es igual a la masa por la velocidad. ¿Cómo así? Pero si usted me acabó de decir de que el impulso es eso mismo. Entonces ya aprendí de que la cantidad de movimiento es igual al impulso. Pilas con las unidades. Tenemos esa partecita ahí que nos puede servir mucho más adelante para entender unos ejercicios más. Entonces, si yo tengo el impulso, simplemente le cambio las unidades y le cambio el signo. Digamos que me dio una cantidad de movimiento 5 kilogramos metros sobre segundos. O sea que el impulso va a ser menos 5 newton por segundo. Que es la parte que tenemos ahí para entender.
Pero eso que se me da acá, eso que acabé de hablar solamente es para una sola partícula. Y eso pasa mucho en los cohetes, y para tener que mandar algo al espacio tiene que ver mucho con los impulsos de los combustibles sólidos y líquidos. Para mandar algo al espacio, todas las ondas espaciales tiene que ver mucho con la cantidad de movimiento, tiene que ver mucho con la masa, que es la parte que está mirando ahí, pero ahí sí se tiene en cuenta otra variable muy grande, que es la variedad de la masa. Comenzamos con una y con el tiempo pues ella se va disminuyendo. Pero cuando hay, digamos, un estallido de algo, digamos, como una granada, entonces eso se llama sistema de partículas. Entonces, de una sola partícula que va, ¡pam! Hacemos y entonces se fueron varias. Entonces, se fueron distintas cantidades de movimiento. Cuando somos de dos en dos, entonces, ¿qué puede pasar eso? Y puede pasar un poquito más, vamos a hablar de choques. Eso también puede llamarse como colisiones. Las colisiones son muy importantes ya en la vida, ya sea, pongamos, para la medicina forense, ya sea para criminalística, para entender muchos fenómenos físicos ahí que es lo que pasa en ella. Hasta en los accidentes automovilísticos, que es lo que más se ve ahí en ella. Entonces los choques se dividen en dos partes, el antes y el después. También se llama colisiones. Y entonces ese antes del choque, y es muy importante tener las flechas para lo que tenemos que tener para las pruebas de estado, si es que ellas van a chocar o no y con qué cantidad de movimiento, y después del choque. Muy importante, de pronto que a la gente le gusta mucho jugar el billar, lo que más pasa es eso. Porque también existen dos clases de choques, los choques elásticos, que pasa esto, y los choques inelásticos cuando uno se lleva al otro. Y eso se mira mucho también en la parte de los accidentes. ¿Sí? Nada más hasta con la densidad o cómo está compuesta la masa para saber si eso es elástico o inelástico. Hasta cuando un pez se come a otro más pequeñito. Entonces también tiene que ver eso. Pasa cuando nada más cuando usted le disparan, y tiene que ver mucho cuando la bala queda dentro del cuerpo, cuando se separa, y eso tiene que ver mucho los tejidos blandos como los tejidos duros, o hasta misma distancia, y eso me indica hasta qué clase de crimen puede pasar. O sea, puede que en verdad sí tuvo esa opción de querer matarlo, fue como más por accidente, pero de todas maneras sigue siendo un delito, pero entonces ya la gravedad me indica que tantos años usted tiene de condena. Pues esto es muy importante ante la vida, y conocer también las distancias en la parte de los accidentes, ver el frenado. Eso me indica, dependiendo qué automóvil es, la frenada me indica la cantidad de movimiento y qué distancia tenía que tener según la ley y comparándola con la ley. ¿Listo? Entonces toca mirar el antes y el después del choque. Entonces vamos a ver cuando los choques son perfectamente inelásticos. En la parte de los accidentes, casi siempre es cuando un carro bajito choca con un carro alto, digamos como un automóvil con una volqueta. Entonces nosotros miramos de que siempre queda como el carrito debajo del otro, quedan pegados, quedan ahí. O el famoso pez, que está el pez grandecito y se come entonces al pequeñito, y entonces él sigue. Pero entonces ya no sigue con la misma velocidad porque ya tiene un poquito más de masita que la fase que está ahí. Entonces, ¿qué se ve en los choques inelásticos? Ese después, por la cuestión de que aumenta esa masa, siempre va más, siempre aumenta esa masa, la velocidad merma un poquito. Hasta se puede hasta detener dependiendo, depende mucho de los casos donde usted se pueda tener en cuenta. Ahí solamente estamos viendo un solo caso. Mínimo deben de pasar 4, o sea, 2 de este inelástico pueden haber, pero muchos más dependiendo de ellos. Por eso es muy importante poner las flechas para saber qué caso y qué cantidad de movimiento voy a poner. En este caso, antes de ella, las dos tienen cantidad de movimiento y se mueven y se van a encontrar. Por eso abajo ponemos, abajo del total antes, entonces las dos se mueven, ¿sí? Las dos se mueven entre sí, que debería ser una positiva y la otra negativa. Si vemos el eje X, la cantidad de movimiento número 2 debe ser negativa. Esa partecita ahí. Entonces, el más y el menos me indica la dirección. O sea, ahí la ecuación, toca quitar ese más del M2 y toca colocar en negativa para que se encuentren, ¿no? Y nosotros ya hacemos izquierda, derecha, la parte que en la parte de primaria con la recta numérica nos enseñaron que parte a los números positivos y la parte que a los números negativos. ¿Sí? Ya el después, que ya que pasa el choque, toca mirar, toca leer el enunciado, toca mirar el dibujito a ver quién le gana a quién. ¿Sí? En este caso, aparentemente, entonces la masa más pequeñita le gana a la grande, y para que pase eso en la vida real,
es porque la velocidad de ella es mucho mayor. ¿Sí? Porque nosotros acá que en la vida normal vemos como al revés, pero toca mirar entonces las masas. Eso se pasa muy variada. También puede pasar de que una le espera a la otra, ¿no? Y entonces ahí entonces la que no tenga flecha no se le escribe nada, porque no tiene cantidad de movimiento ante ella. Los choques elásticos es lo que más se ve entonces y lo que vemos en la parte del billar. Unas esferas ahí bastante sólidas y duras que la misma densidad me da para que ella sea unas esferas totalmente sólidas. Me indica que cada vez que ya se encuentran, ellas van a rebotar. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta los signos de ella de entrada y de salida en esa colisión para tener en cuenta entonces esa partecita ahí. Eso se mira también mucho en la parte de los simuladores, como que está pasando acá. Entonces ahí se mira de que los choques son elásticos, que en este caso, pero mire como uno espera al otro, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros colocamos esto. Entonces aquí lo que acabamos de ver simplemente fue un choque elástico porque el uno rebota, pero también puede pasar de que ya sea un choque inelástico. Decide que este ya es un tercer caso y un cuarto caso que se pasa ahí entre ellas. ¿Sí? Otro caso que puede pasar acá de canálogo es cuando hablamos sobre el disparo, que a veces cuando la bala atraviesa el cuerpo y entonces ellos la bala sale hacia una dirección y el cuerpo también va hacia esa dirección porque lo jala. Que esa partecita, la bala puede estar en movimiento, pero ahí puede estar quietecito ahí. ¿Sí? Nada más es disparo. Viendo entonces la guía que nosotros tenemos acá, muchachos. Entonces, podemos ver de que ya podemos armar entonces cuándo es cantidad de movimiento y cuándo hay choques. ¿Sí? Entonces ya las fórmulas pues ya las vimos y ya ustedes ya pueden tener como una noción de eso. Ya en el sexto, si usted se da cuenta, ya hay dos partículas que me hablan sobre un pez grande y un pez pequeño, entonces ya sabemos que va a ser un choque. ¿Listos? Ya en la séptima, entonces vamos a hablar sobre cantidad de movimiento e impulso. Vamos a tener en cuenta eso y tengan en cuenta los despejes. Ya en la octava, entonces, si usted se da cuenta, solamente me hablan de un protón y un neutrón, de dos partículas. Vamos a hablar entonces de choques. Entonces vamos a mirar entonces si es un choque elástico o inelástico. ¿Sí? Entonces, pilas con esa sugerencia que estoy ahí, que ustedes siempre tienen en internet, ustedes pueden mirar que ya existe y ya se puede conseguir las masas de cuánto vale un protón y cuánto vale un neutrón. Y simplemente vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando entre ellas. ¿Listo? Y ya la 9, entonces usted se da cuenta, solamente me está hablando de un solo cuerpo, que solamente se va a usar las ecuaciones de cantidad de movimiento o impulso. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Y entonces, si tienen alguna preguntita, simplemente ustedes preguntan por el grupo del WhatsApp, las grupos que sean personalizadas, o por el interno. Mucho mejor por el WhatsApp, pues si mucha más gente del grupo necesita saber sobre el mismo tema. Los dejo.